Buenos días a todos los estudiantes, los que nos están acompañando hoy, pero así también los que nos van a estar viendo por la cuenta de YouTube, Clemencia, Nueva Creación en Cristo. Entonces vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar. Entonces pueden tomarla desde la tablita o soltar como quieran. Me arrepiento, queriendo cambiar radicalmente mi manera de pensar torcida a la verdadera en Cristo. Por lo tanto, oramos para que constantemente pueda estar cambiando mis pensamientos engañosos y mentirosos en los de la verdadera mente de Cristo. Renuncio a la cultura del mundo que me rodea, a la sabiduría humana de este mundo. No puedo encajar en ella más. Tú dices que no permita que la tradición religiosa actual me moldee en mi forma de razonar o pensar, que deje de imitar los ideales y opiniones de la cultura que me rodean. Oro porque quiero continuar siendo transformada, cambiada en mi manera y forma de pensar por el Espíritu Santo que vive en mí. Desecho los pensamientos de la mente torcida para comenzar a pensar como Dios. Cuando pienso como Dios, es la mente del Espíritu de Cristo en mí quien piensa, porque Cristo es la mente de Dios hecha carne. Jesús se transfiguró de una naturaleza humana a la dimensión espiritual gloriosa de su Padre, a tal punto que su cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Hoy veo en mí su mente brillando como el sol en mi mente. Hoy veo su vestimenta radiante y gloriosa sobre mí. Tú dijiste que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente dándole un golpe mortal. Hoy creo que la mente torcida de la simiente de la serpiente en mí se le dio el golpe mortal una vez y para siempre en el poder de la cruz. Y por eso puedo ver en el espíritu de mi mente, dentro de mi nuevo corazón celestial, la imagen de Dios en Cristo. Destruyo fortalezas, la oposición que hay en mi mente para ser transfigurada ahora cae. Destruyo fortalezas de creencias falsas, erróneas, engañosas. El mundo me enseñó a verme en una imagen falsa, que no es la del verdadero Cristo glorioso, en un mundo que no tiene principios y usa la manipulación, donde su sabiduría del bien y del mal es falsa e injusta. Pero hoy determino usar las armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir las fortalezas, para desmantelar los engaños, los errores ocultos de filosofías falsas y deformadas. Tumbamos fortalezas de razonamiento torcido, de fantasías engañosas, de argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompo toda actitud arrogante que se levanta en desafío de Dios. Destruyo paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios, en la fe ilimitada de lo imposible. Capturo todos los pensamientos y los doblego a la obediencia a Cristo. Oro para edificar la verdad. Quiero ver los muros y contramuros de salvación en mi nueva mente. Declaro que el Espíritu Santo en mí transforma mis pensamientos, mi parte afectiva, voluntad, conciencia a la vida moldeada en Cristo y construir una vida de obediencia hasta la madurez del varón que es Cristo ahora. Establezco como única verdad a Jesucristo, al Dios encarnado, a nuestra única roca sólida. Entonces ahora vamos a orar de acuerdo a lo que oró Pablo, tanto en Efesios 1, 17 al 23 como Efesios 3, 12 al 21. Oramos para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado,
cuál es la riqueza de la gloria de su herencia que tengo y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo, que he creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de mí. Oro para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo, sentada con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de mis pies, y lo dio por cabeza sobre mi vida, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3, 16 al 21. Oramos para que las gloriosas e inagotables recursos me fortalezcan con poder en mi ser interior por medio de su Espíritu. Revélame profundamente que Cristo habita en mi corazón por medio de la fe, para así echar raíces profundas, ser cimentada en el amor de Dios, me pueda mantener en ti. Oro para que pueda comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, que supera mi conocimiento. Oro para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llena con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, lo más importante, pueden sentarse. Lo más importante es que usted esté viendo la oración a medida que usted va orando. ¿Sí me entiende con verla? O sea, percibirla en su espíritu, lo que usted está pidiéndole a Dios el Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, para que usted pueda ver cómo aquello de lo que está pidiendo se está llevando a cabo en la dimensión espiritual, en la dimensión almática, en la dimensión aún también de su cuerpo, de la parte de su cerebro, de la parte de esta mente donde se encuentra la parte del alma. Entonces es muy importante. Podríamos usar la palabra visualizar. Ahora, no estoy diciendo que estamos visualizando algo que es imposible. No, estamos visualizando algo que ya fue posible. La destrucción de las fortalezas, el pedir la sabiduría, el pedir la revelación, el saber que ahora los ojos de mi entendimiento están alumbrados, son cosas que ya fueron hechas en el poder de la cruz. Bien, entonces el tema, ahí lo pueden llegar a ver. Esperen un momentico y abro aquí, que ya pensé que lo había abierto, pero no. No pude tener los maniquís a tiempo, pero bueno, los vamos a tener, y de verdad que es muy diciente. Las clases que vamos a tener son muy tangibles, muy reales. Usted va a ver tan tangible y tan real todo lo del Espíritu en usted, que va a ser muy poderoso. Muy poderoso va a ser para usted. Ok, ya se está abriendo. Entonces allí vemos, todos tienen ya su oración, todos ya tienen su tarea y todos ya tienen su bosquejo. En esta tarde les coloco las diapositivas para que puedan tenerlas, igualmente para que puedan seguir el bosquejo y acordarse de las cosas que enseñamos en clase. Una de las cosas muy importantes es meditar en el tema a su imagen, que fue el tema que vamos a desarrollar hoy, a su imagen durante toda la semana. Que eso que usted está meditando se haga real y tangible, que usted lo vea, que se hace carne en usted y usted pueda, a través de este cuerpo humano, de esta materia, usted pueda transmitirlo, usted pueda manifestarlo y la gente pueda ver realmente esa imagen de Dios que está dentro de usted, para que la gente pueda ver de que usted sí es diferente a ellos y diferente al mundo. Amén. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Lo que voy a hacer hoy es que vamos a hacer la primera tarea, el primer día lunes lo vamos a hacer hoy todos juntos.
porque me he dado cuenta que muchos no han entendido lo que es la tarea, y de verdad que en la tarea está toda la esencia de lo que aprendimos. Y si no estamos recordándonos y si no estamos meditando, pues usted sale hoy de aquí y mañana ya se le olvida. Y no me vengan con ese cuento de que sí, yo sí me acuerdo. Muy pocas veces se acuerdan. Tanto así que estoy segura que si le preguntara a algunos de ustedes qué predicó su pastor o qué predicó usted si es pastor el domingo pasado, estoy seguro que de pronto ni se acuerda. ¿Cierto? Entonces, ¿o qué hizo ayer desde las 7 de la mañana que se levantó? O bueno, cosas así por el estilo. Tendemos, y el enemigo nos ayuda mucho a olvidarnos. Tendemos a olvidarnos de las cosas si no estamos meditando en ellas. Bien, entonces el tema es, ahí lo ven, tema la imagen de Dios en el hombre. Luego viene el título. El título es el sueño del corazón de Dios, que el hombre refleje su imagen. Si Dios nos creó desde un principio, a su imagen, ese era el deseo de su corazón. Pero también entendemos que debido al engaño que sucedió en el corazón de la mujer y luego en el hombre, vemos que esa imagen de Dios se disipa, se distorsiona. Esa es la palabra más correcta. Se distorsiona por el veneno que había en ese fruto, de esa semilla de ese fruto. Bien, en la introducción, la promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. Entonces vemos que Dios hace una promesa. En Génesis 3:15 la vamos a estar viendo. Es muy importante que entendamos estas cosas para entender que ahora sí podemos llevar esa imagen de Dios en nosotros. La restauración de su imagen solo vendría a través de Jesucristo, el Dios hecho carne, quien siendo la luz que es vida, quitaría nuestras tinieblas y nos daría vida. Esa palabra vida, ahí, la vamos a estudiar más adelante, pero solo quiero decirles que hay dos tipos de vida: la vida psique y la vida zoe, que es la de Dios. Y la vida zoe es la vida que Dios nos da a nosotros. Propósito es que tú puedas entender que cuando te miras en ti, no miras ya la deformidad del pecado, sino que ya estás mirando la imagen de Dios establecida dentro de ti. O sea, ya tú tienes esa imagen y esa es la imagen que tú debes de ver en ti, que ahora tienes en Cristo. Esto es la gloria de Dios, que es luz, vida dentro de ti. Voy a mandarles igualmente un video que se llama, el que hice contigo, el alma se viste. Ok, mi alma vestida de mi nueva creación o de mi nuevo, ese se los voy a mandar porque ahí hay muchas cosas que le van a disipar a usted, muchas mentiras que la religión nos ha dado, pero igualmente le van a ayudar a establecer la única verdad. Usted sí es a imagen de Dios en Cristo. Usted sí es a imagen de Dios en Cristo. Usted sí es. No mire sus errores, porque en la carne siempre va a querer deformar esa imagen que ya tenemos en Cristo. Pero ¿saben qué? Recordemos que el que está dentro de nosotros es mayor, es superior a todo lo que la carne pueda llegar a ser. Bien, el objetivo: vernos y reflejar la imagen de Dios. Entonces vamos a nuestro primer punto del desarrollo de nuestra clase. Y luego entonces dice el primer Adán, la creación del hombre. Entonces vemos que Adán fue creado por Dios, fue formado por Dios, fue hecho por Dios. Y dice así, Génesis 1, 26, 27. Casi muchos versículos los tengo en las diapositivas, así que eso le va a ayudar mucho a usted. Dice: Padre, Hijo, Espíritu Santo,
al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no física, sino en cuanto a nuestra personalidad espiritual, o sea, en cuanto a nuestro ser espiritual. Recuerde siempre algo que Dios me ha estado enseñando una y otra vez: yo soy espíritu, o sea, Dios es espíritu, por lo tanto, ahora en Cristo soy espíritu. Ya no soy un alma viviente. Ya no soy una mujer llevada de mis sentidos, porque mis sentidos eran los que dictaban mis decisiones, mis sentidos eran los que dictaban mi parte afectiva, ¿correcto? Mis sentidos eran los que me decían haga, no haga, etcétera. No. Ya no somos almas vivientes, somos espíritus vivificantes, somos como Cristo. Entonces, y tengan completa autoridad. En el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, rápidamente necesito 3 personas. Venga para acá, Walter. Venga para acá el hermano, usted el de la mitad. Rápido, vengan rápido aquí. Venga usted, flaco, sí. Bueno, pónganse aquí, ¿ok? Pónganse acá. Ok, el padre acá, venga para acá. El Hijo, venga para acá. El Espíritu Santo. Esto fue lo que sucedió en el cielo. Esto fue lo que sucedió. No, perdón, aquí en la tierra, no en el cielo, no, en la tierra, pero mirando. Entonces, Dios dijo, yo quiero crear al hombre. ¿Ok? Yo quiero crear al hombre. ¿A quién miró Él de la Trinidad? Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. ¿A quién miró Dios cuando nos creó? ¿A quién? Al Hijo, porque el Hijo fue el que se hizo Dios hecho carne. Y nosotros venimos a hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que Él, el hombre, iba a ser sin pecado, así como su Hijo. ¿Me están siguiendo acá? Entonces es importante que entendamos que cuando Él miró para ver de la Trinidad a quién iba a hacer al hombre, fue a Él. ¿Por qué? Porque aún en la eternidad ya Jesús existía como Dios. ¿Me están siguiendo, verdad? Esto es importante que lo entendamos. ¿Ok? Muchas doctrinas hablan que no, que Él no estaba en lo eterno de Dios. Sí, Él es eterno. ¿Ok? Como Dios es eterno y como Hijo igualmente ya estaba en Dios. Entonces, Él dijo, wow, yo quiero que el hombre en mi Hijo sea igualito a la humanidad que yo voy a crear. Entonces lo miró a Él y nos formó a nosotros. Primero formó el cuerpo. Bien, pueden sentarse. ¿Me siguieron aquí? Esto es muy importante de entender, porque Él, siendo Dios Espíritu hecho carne, el único del cual podía ser, del cual podíamos ser hechos, era de su Hijo, Dios hecho carne. Por eso es que volvemos otra vez al Espíritu. A medida que vamos desarrollando, usted va entendiendo cosas muy profundas de lo que Dios les quiere enseñar. Bien, Génesis 2:7, muy interesante. Miremos cómo formó primero la parte de la materia, o sea, el cuerpo humano. ¿Qué fue lo que hizo? Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esa palabra formar es muy interesante, porque esa palabra formar se diferencia un poquito de crear. Esto significa que Él tomó el polvo, la tierra, y comenzó a hacer la silueta perfecta del hombre, con todo lo que nosotros tenemos aquí en este cuerpo humano. Con todo lo que hay en este cuerpo humano. Él comenzó a formar todo lo que era el corazón, el sistema circulatorio, todo lo que es el sistema endocrino, todo lo que es el sistema de glándula, o sea, todo lo comenzó a formar. Esto es algo que para nuestra mente humana es como que, pero como la Biblia lo enseña, nosotros lo creemos. Nosotros no venimos del monkey, del mico, nosotros no vinimos del Big Bang ni nada de estas cosas. Por eso es importante entender la palabra formar, porque Él tomó de la tierra e hizo el muñequito, o sí, la parte humana, la parte de la materia. Entonces Él hizo a esta Clemencia
igualita, ¿ok? Un cuerpo humano hermoso, precioso, tal cual es el cuerpo humano que Él entretejió, oigan bien, que Él entretejió en el vientre de María. Uy, alégrense por esa revelación. Perfecto, perfecto. Por eso es que tenemos siempre que mirar a Cristo, Dios hecho carne. Dios hecho carne. Todo en Cristo era perfecto, lo entretejió. Lo entretejió. La gran diferencia que hay entre nosotros y Cristo fue que la simiente vino de arriba y luego formó el cuerpo humano. Esa simiente, de la única manera que podía ser un cuerpo perfecto y sin pecado, era debido al tipo de simiente, a la clase de simiente, a la clase de semilla. Era una especie, una semilla sin pecado, pura, santa, verdadera, justa. Y la semana entrante vamos a estar viendo la clase va a ser acerca de la semilla y todo el contenido del ADN que hay en una semilla. Bien, pero con nosotros fue un poquito diferente. Con nosotros, después de que hizo esto, dice que sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, Todo lo que había en el cuerpo, en la materia, tenía una sola fuente. ¿Cuál fuente? La fuente de vida, que es luz en él. ¿Podríamos decir que el hombre brillaba porque la vida es luz? Sí, claro, el hombre brillaba, tenía su propio esplendor, la gloria de Dios lo cubría. Bien, entonces, luego dice que se le fue dado aliento de vida. Y miramos aquí, sopló, aliento de vida. Sopló aliento de vida. Necesitamos entender que al él recibir la misma vida del Espíritu de Dios, esta vida que es luz, hizo que todo su cuerpo, toda su materia, no fuera solamente un alma, sino que fuera ¿qué? Un espíritu controlado, gobernado por una fuente. ¿Cuál fuente? La fuente de vida. De esa que procede de ese fruto de vida. Entonces él era totalmente ¿qué? ¿Quién gobernaba? Pues era el espíritu de vida. En el hombre, en la materia, en el espíritu de la mente solamente había ¿qué? La vida de Dios. Es importante entendamos la creación del hombre para que luego también entender todo lo que perdimos debido a la primera caída. Bueno, y a la única, porque no hubo otra. A la caída que el hombre llevó a cabo. Bien, entonces, la vida de Dios en el hombre, lo que Él sopló, ese aliento de vida, decimos que la vida es luz. Por lo tanto, el resplandor de su gloria lo cubría. Por eso el hombre, cuando miraba a Dios cara a cara en el Edén, veía la luz de su Creador, que lo cubría, y por eso no se miraba diferente, se veía a imagen de su Creador. Entonces, cuando él veía a Dios, Dios es espíritu, Dios es vida, es un resplandor. ¿Cómo vemos a Jesús? Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cómo el hombre se veía delante de Dios, de la Trinidad? ¿Cómo se veía? Pues hermoso, igual, semejante como él, en su espíritu. Y era de tal magnitud y de tal poder esa gloria de él, que él, su cuerpo humano, oigan bien, su cuerpo humano estaba cubierto, todo cubierto con esa gloria. Él no veía la fisionomía del cuerpo humano. Es más, cuando él se ve desnudo, que fue destituido, fue cuando él sintió temor. ¿Por qué? Al quitar la gloria que es vida y luz, inmediatamente él se da cuenta de que, ya no soy como Dios. Y luego mira a su esposa y dice, pero es que tú eres diferente a mí, tú tienes diferentes partes sexuales a mí. ¿Sí me siguieron? ¿Por qué? Porque esa gloria había sido quitada.
ese vestido de gloria que cubría al hombre, que se le fue dado en el aliento de vida, fue quitado. Bien, entonces, en el segundo punto, a imagen y semejanza, en el subpunto, a imagen y semejanza de Dios lo creó, el hombre estaba cubierto de luz, que es vida de Dios. Entonces, ¿podemos pensar que el hombre era así? Sí, el hombre era así. Esta es una imagen en donde uno dice, uy, pero yo soy así. Sí, usted es así, ahora mismo usted es así. Que yo no me veo, es que eso no es una cuestión de ver, porque la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Usted no lo ve en su parte natural, pero usted sabe que en su espíritu usted es como Dios. Usted es como su Hijo Jesucristo, ¿ok? El segundo en la Trinidad. El resplandor de la gloria de Dios es Jesucristo. Entonces usted ahora, wow, usted mira a Cristo, usted se mira, wow, soy como Dios. Y Dios es la perfecta imagen del resplandor de gloria de Dios. Dios es, ábrele el entendimiento. ¿Están siguiendo acá? ¿Cuántos están contentos por esta revelación? Estas son cosas que podemos llegar a saber, pero alguien de pronto algún día nos las enseñó, pero se nos olvidan. ¿Cuántos en algún momento hemos entendido que es, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, pero ¿lo estamos viendo? No había revelación. Pero Jesucristo, sí, Jesucristo es, y uno lee Hebreos 1:3 y uno dice, sí, Jesucristo es la imagen perfecta de la gloria, del resplandor de la gloria de Dios. Sí, Jesucristo, sí. Sí, pero yo ser como Jesús, no. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos visto en la parte externa, sin saber que ahora ya somos espíritu. ¿Cuántos están contentos por saber que son espíritu? Sí, son espíritu. Ustedes son espíritu. Ustedes son espíritu. Ustedes son espíritu. Ustedes son espíritu. Ok, bien. Entonces de su espíritu emanaba luz, que es vida. Todo su ser reflejaba la gloria de Dios. Ok. Bien, la vida, que es luz de Dios en el hombre, definía su vida a imagen de su Creador. ¿Qué era lo que definía todo en nosotros? Nuestro espíritu, que no había sido todavía, no había caído todavía. ¿Qué era lo que definía? Pues lo que Él dijo, sopló y dio, ¿qué? Vida y luz. Cuando el Señor me comienza a enseñar a mí estas cosas acerca de lo que soy yo ahora en Cristo Jesús, de verdad que fue hermoso, porque Él me puso en comparación varios versículos, no en comparación, me hizo ver varios versículos para yo entender más eso de lo que es vida y luz. Donde hay vida, hay luz. Donde hay luz, hay vida. O sea, que van de la mano. Aquí una cosa va a producir la otra y una cosa va a reflejar la otra. ¿Me están siguiendo? Y esto es importante entenderlo. Esto es muy importante entenderlo. Entonces vamos a mirar varios versículos que le van a ayudar a usted a entender que si usted tiene la vida de Dios, usted tiene la vida de Dios. Por lo tanto, por lo que usted tiene la vida de Dios, usted también tiene su luz. Y su luz le abre su entendimiento. Ya usted no está a oscuras, ya usted no está en este lugar donde estaba de región de muerte, donde tenía un entenebrecimiento oscurecido, donde había un entendimiento entenebrecido y a oscuras. El estado de muerte, que ya más adelantico se los voy a explicar, que también es muy importante entender qué fue lo que sucedió. Bien, entonces, Juan 1:4. Quiero también aclararles algo con respecto a algunos versículos. Algunos versículos los van a ver diferentes a los de la Reina Valera. Con eso no significa que la esencia del versículo no esté en el versículo que yo le estoy dando de otra versión. Yo puedo usar, tengo muchas versiones, una de mis preferidas es la Passion Bible Translation, todas la pueden tener, está en sus teléfonos, se pueden bajar. Igualmente la del mensaje es una Biblia
en inglés, no la tienen en español, pero como ahora ustedes tienen esos teléfonos tan inteligentes, entonces ellos le dan la traducción perfecta. Y otra que también me gusta usar es la amplificada de la tradicional, la clásica. Porque la amplificada, así como lo dice su nombre, amplificada, amplifica a usted y le pone muchos sinónimos. Entonces eso le va a ayudar a usted a entender cosas más profundas. Yo me acuerdo hace muchos años, para ser rápida, cuando el Señor me comenzó a mostrar acerca del nuevo nacimiento, que me comenzó a ministrar, me comenzó a enseñar, su mismo espíritu me comenzó a enseñar. Yo me acuerdo que yo buscaba los significados de las palabras y después de que buscaba los significados de las palabras, buscaba el antónimo de la palabra. Y te cuento que esto me ayudó tremendamente para entender mi nuevo nacimiento. Y así hago con muchas de las palabras que muchas veces a través de estos 32 temas que vamos a estar viendo durante el año, ustedes van a ver muchas, les pongo el significado, les amplío el significado, pero también les pongo el antónimo, lo contrario de lo que es esa palabra, para que ustedes entiendan que los comportamientos, cuando usted tiene malos comportamientos que son contrarios a eso que ya usted es en Cristo, usted sí se puede deshacer de ellos, porque ya usted no es un alma viviente, ya usted es un espíritu. ¿Qué? Díganlo, yo soy un espíritu vivificante. Y esto significa que yo tengo la vida que es luz dentro de mí. Entonces usted no está en este lugar, ya. Usted no está en este estado de muerte, que usted fue, este es el árbol, ¿okay?, de la muerte. Ese fruto tenía una semilla. Bueno, después les cuento porque si no, entonces no me quiero adelantar. Bien, entonces, la palabra le dio vida a todo lo creado. ¿Quién es la palabra? Cristo. Entonces la Trinidad dijo, wow, vamos a hacer al hombre. ¡Yeah! Como Cristo. ¡Yeah! Y le vamos a soplar esa vida misma. Entonces, ¿quién nos creó? Dios. ¿Estaba Cristo en Dios cuando nos creó? ¡Sí! Por eso es que Él dijo, wow, como mi hijo es que quiero que ellos sean. Y luego dice, y su vida trajo luz a todos. Y su vida trajo luz. O sea, que cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted recibe la vida, pero ¿qué también trae? Luz. Entonces, ¿está usted a oscuras o está usted en luz? En luz. ¿Y qué nos hace pensar el enemigo? Que estamos en la oscuridad. Que cualquier cosa que hacemos o cualquier hábito maldito que todavía tengamos en nuestro cuerpo, ¿okay?, porque hay muchos hábitos todavía que pueden estar allí arraigados, no en el espíritu, sino en el alma, tienen que ser destruidos. Amén. Pero también he creído que la palabra de Dios es agua y las purifica en sus corazones a ustedes. Amén. Entonces luego viene Juan 8:12. Miren lo diferente de Juan 8:12. En la primera estuvimos viendo vida y luego la vida trajo luz, pero miren lo que dice aquí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz ¿de qué? Por eso es que tenemos que entender luz y vida. Vida y luz. Ahora, ¿qué hay en nuestro nuevo corazón? En nuestro nuevo corazón hay una fuente ¿de qué? De luz y vida. Y esto no es por un ratico. Esto es constante. ¿Cuántos saben que el fluir de un río es constante? Entonces, todos los ríos de agua viva que están en su interior, en su espíritu, en su corazón nuevo celestial, es constante. Es constante. Es constante. No para. ¿Quién puede hacer parar los ríos de Dios? Usted. Su manera de pensar. Y que usted le dé la espalda al espíritu y diga, yo quiero hacer como mi carne me dicta hacer, no como mi espíritu. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Quizás no lo diga de esa manera, pero, o sí, algunos sí lo han dicho de esa manera. No quiero hoy darle gusto al espíritu, hoy le voy a dar gusto a mi carne. No lo dirás exactamente con esas palabras, pero tus actitudes están hablando. Entonces tenemos que entender esta verdad tan profunda. Bien, entonces,
Aquí está el significado de luz, brillar, hacer ¿qué? Manifiesto, me gusta esa palabra, hacer manifiesto. O sea, que esta materia, este cuerpo humano hace manifiesto lo que yo tengo en mi espíritu. ¡Wow! Esto es poderoso. Vuelvo y lo repito, hacer manifiesto, brillar, luminosidad, fuego, luz, resplandor, pero me gusta más el significado de hacer manifiesto o de brillar. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios a través de su Hijo Jesucristo dentro de nosotros? Pues que brillemos, que mostremos su carácter, que mostremos su amor, que mostremos su sabiduría, que manifestemos. ¿Qué vamos a manifestar? Pues su luz. Su luz. Su luz que es vida. O sea que cuando usted tiene comportamientos, actitudes, que su mente está totalmente inundada de él, pues usted sencillamente está permitiendo y está dejando que lo que hay de su espíritu en Cristo Jesús sea lo que se esté manifestando. Sea lo que se esté manifestando. Pero ¿por qué no puedo? Después les enseño por qué. Hay que mantener estos ojos en la cruz. Y hay que entender el principio de la cruz con el poder de la resurrección. ¿Okay? Más adelante se los voy a enseñar. Luego viene la palabra vida, que es strong, es vida zoe, que es la clase de vida que procede de Dios. Esta vida es totalmente diferente a todas las otras vidas. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida bios, porque este cuerpo humano tiene una vida más antes de estar en Cristo, y luego viene la parte de la psique, que también es una vida que le da vida a nuestro cuerpo, pero ahora es diferente, por lo que soy espíritu, le estoy dando ¿qué? Vida a mi mente del espíritu, pero mi mente del espíritu le está dando vida de Dios al cuerpo humano, a esta materia. Esto es bien lindo cuando uno medita en esto. Y por eso es que es tan importante en hacer las tareas. Bien, entonces viene la caída del primer Adán. La caída del primer Adán. Ok. La caída del primer Adán. Sabemos que Dios le advirtió al hombre acerca de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol tiene un fruto y tiene una simiente. Y en esa simiente, que es lo que vamos a estar aprendiendo la semana entrante, en esa simiente, cada fruto tiene una simiente de su misma especie. Este iba a dar un fruto ¿de qué? De muerte. El conocimiento del bien y del mal iba a producir ¿qué? O iba a dar como resultado ¿qué? La muerte. Si comemos de ¿qué va a producir esa semilla en nosotros? ¿Cuál va a ser el resultado del fruto al comer nosotros la semilla? Vida. ¿Y vida qué? ¿Poquita? ¿Escasa? No, en abundancia. En abundancia. ¿Okay? Entonces sí había una gran diferencia entre estas dos. Bien, Génesis. Vamos todos a Génesis 2, 16, 17. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, si comes de su fruto, ¿qué pasa? Sin duda morirás, o de seguro morirás. Bien, entonces vemos igualmente lo que sucedió. El hombre come de ese árbol y muere. ¿Qué clase de muerte es ese de morir? La primera muerte es espiritual. Significa que viene una ausencia de la fuente de vida que el hombre tenía, que era luz para todo su ser espiritual. Viene esa ausencia. ¿Y ahora qué iba a venir a ser una fuente de qué? De muerte por el pecado. Ya esta fuente de vida se pierde. Y entonces tiene una fuente de qué? De muerte. No había vida de Dios ya en el hombre. El hombre llega a entrar en un estado de muerte espiritual, pero también trastocando, porque la semilla trastocó el genoma divino en el hombre,
trastocando también la parte del ADN de la materia. O sea, todo fue trastocado. No hubo nada que no hubiera sido afectado por el pecado, dando como resultado la muerte. ¿Qué gobernó en el hombre? Ya no era vida de Dios. ¿Qué gobernaba en el hombre? La muerte. ¿Qué reinaba sobre el hombre? La muerte. Bien, entonces es importante que entendamos estas cosas. No quedó nada bueno en nosotros. El conocimiento del bien y del mal es una semilla dual. Tiene dos, hay una dualidad, bien y mal, pero es una sola semilla. Siempre íbamos a estar, ¿qué? Produciendo, oigan, el conocimiento del bien y del mal siempre iba a estar produciendo muerte, aunque usted hiciera el bien. Me siguen a esa verdad, ¿verdad? Esto es importante que lo entienda. Porque cuando entendemos la obra de la cruz, entendemos que todo, absolutamente todo lo de esta semilla dual que me llevaba a la muerte, yo haciendo el bien, me llevaba a la muerte porque estaba muerta, no había vida de Dios. Yo haciendo el mal, igualmente me llevaba ¿a qué? A la muerte. ¿Por qué? Porque es que ese era el estado en que yo me encontraba. Haga usted bien o haga usted mal. El estado de muerte es lo más importante que yo quiero que ustedes entiendan, porque es un estado en el cual nos encontrábamos y que aún toda la humanidad o la mayoría de la humanidad se encuentra en ese mismo estado de muerte. La religión nos ha querido dar una apariencia bonita. Si usted hace buenas obras y sí, usted está vestida con esas buenas obras. No. Si esto no cambia, si su estado de muerte no cambia, su fuente continuará siendo muerte. Así usted haga buenas obras. Porque el problema estaba en el corazón. El hombre entra en una dimensión totalmente diferente a la que se encontraba su corazón antes. Bien, entonces vemos que el hombre come, bien. Entonces vamos a explicar qué es eso de muerte espiritual. Muerte espiritual es la ausencia de la vida, opuesto de la vida de Dios. Pregunta, y quiero que piensen esto: ¿el hombre continuó teniendo un espíritu? Sí. ¿El hombre continuó teniendo un alma? Sí. ¿Teniendo un cuerpo, la materia? Sí. Pero ¿cómo estaba ahora? ¿En qué estado se encontró el hombre después de haber comido? ¿En un estado de qué? De muerte. Totalmente de muerte. No había otra manera sino solo a través del Dios hecho carne, de aquel al cual nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Entonces, es la ausencia de la vida, que es luz de Dios en el alma del hombre. El alma entra en tinieblas y muerte. Igualmente el estado espiritual es lógico. Una cosa con otra. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Y si una cosa entra, la otra también, y la otra también. ¿Cuántos no se han visto afectados en sus pensamientos por un dolor y usted comienza a decir, no, de pronto tengo cáncer como mi mamá, y comienza a maquinar y comienza el cuerpo aún a afectarse? Ok, entonces todo llega a afectarse por el tipo de corazón entenebrecido en que el hombre se encuentra. Bien, entonces el hombre es destituido de la gloria de Dios. Así sucede más o menos lo que sucede. Entonces continuamos teniendo un espíritu, continuamos teniendo un alma, continuamos teniendo un cuerpo, nuestro corazón también, claro que sí, nuestra mente también. Todo esto está dentro de nosotros. Intrínsecamente, complejamente, el hombre es la cosa más preciosa que Dios hubiera podido llegar a crear sobre la tierra. Porque era a imagen y semejanza de su amado Hijo Jesucristo, quien es el perfecto resplandor de la gloria de Dios el Padre. Amén. Entonces, ¿qué pasó? El entendimiento que estaba alumbrado después queda sin luz porque la vida de Dios es quitada.
El hombre continúa teniendo un espíritu, continúa teniendo el espíritu de la mente, pero ya no está en luz, sino está en tinieblas. Por eso es que los chamanes, los brujos, los hechiceros, los de la nueva era, los diferentes, los de yoga, los budistas, esto y los otros, ellos pueden llegar a niveles muy tremendos de espiritualidad y de control sobre la mente y su cuerpo, pero no porque la vida de Dios esté en ellos, sino porque en sí el hombre todavía continúa teniendo un espíritu, pero es un espíritu con un alma caída en tinieblas. Y ellos pueden llegar a desarrollar eso, pero sin Dios. ¿Me siguen aquí? Es importante que entendamos esto. Pero sin Dios. Pero nosotros, que tenemos la vida de Dios, podemos desarrollar el poder del espíritu de la mente de Cristo en nosotros. Y bueno, no les digo más porque de verdad no tenemos tiempo para eso. Pero solamente son ideas para que usted vaya entendiendo que en Cristo ahora lo tenemos todo. Tenemos vida de Dios. Ya no estamos ausentes de la vida que es luz, sino tenemos la vida de Dios. Entonces dijimos que la vida es luz, muerte es ausencia de luz, que es vida de Dios. Entonces, como para repetir, como para recordarles otra vez, dijimos que la vida es luz, muerte es ausencia de luz, que es vida de Dios. ¿Se acuerdan la primera imagen que resplandecía? Bueno, en esta imagen ya el hombre no resplandece, pero tiene una luz y tiene una vida. ¿Continúa teniendo una luz? Sí. ¿Continúa teniendo una vida? Sí. Porque ellos no se murieron. La materia no se murió inmediatamente. Entonces, ¿ellos continuaron viviendo? Sí. ¿Se comunicaba Dios con ellos? Sí. ¿Tienen una naturaleza caída? Sí. Porque ellos continuaban teniendo un espíritu. Cuando ustedes leen el capítulo 4, donde está la tentación de Caín, es impresionante. Aún Caín, en esa naturaleza caída, oyó a Dios lo que le dijo. ¿Por qué? Porque es que nosotros continuamos teniendo un espíritu, siendo de un espíritu, pero ya no con la luz y la vida de Dios, sino ausente de esto. Por lo tanto, el hombre determina hacer lo que le dio en gana, lo que le provocó esas emociones de él, de envidia, de celos con su hermano, y vemos lo que sucedió. Esto es como para enseñarles a ustedes que de verdad todo fue dejado en el hombre. Lo único fue que la semilla produjo un trastorno en el genoma de nosotros, que era un genoma perfecto en Dios. Era un genoma perfecto en Dios. Bien, me están siguiendo, ¿verdad? Cualquier pregunta me la pueden hacer después, ¿vale? Bien, entonces continuamos. Entonces dijimos que la vida es luz, muerte es ausencia de la... Ok, bien. El A, porque ya entramos en el segundo punto, que fue la caída. Entonces viene la mentira de la serpiente. Todos entendemos esto. Vamos a mirar la mentira de la serpiente. Génesis 3, 1 al 7. Dice, ahora bien, la serpiente era más astuta, sutil, hábil en el engaño, y la serpiente, esto es, tomó lugar, Satanás en esa serpiente, sí tomó lugar. Y dijo a la mujer, ¿será verdad que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del jardín? Y la mujer dijo a la serpiente, no, del fruto de los árboles del jardín de todos podemos comer, excepto del fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios dijo, no comerás de él. Bueno, ella añadió unas palabras, ni lo tocarás, de lo contrario morirás. Pero la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás, porque sabe Dios que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, es decir, tendréis mayor conciencia y seréis como Dios, conociendo la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, mi pregunta que quiero hacerles, en la que quiero que ustedes piensen, ¿cómo fue que Dios, creó al hombre al principio? A su imagen. Entonces, ¿éramos como él? ¿Nos hacía falta algo? No. ¿Qué le hizo creer la serpiente? Que había algo
que les estaba faltando cuando ya todo lo tenían de Dios, aún la sabiduría. Porque en la vida de Dios fluye la sabiduría. En la vida de Dios fluye la inteligencia de Dios. En la vida de Dios fluye todo lo que vamos a estar necesitando para esta tierra, para llegar a cumplir todo el propósito profético de lo que Dios tiene en su plan para con nosotros. A nosotros no nos hace falta nada, a ellos tampoco les hacía falta nada. Todo lo tenían. Pero ¿qué hizo el enemigo? Les hizo ver una mentira como una verdad. Ah, no, vas a ser como Dios. Y puedo decirles muchas cosas acerca de este pensamiento. ¿Ok? A ver, háblelo rápido porque es que se me queda en silencio esto. En ese versículo que toma la pastora, me gusta resaltar lo que nos había revelado el Señor, y es que la serpiente preguntó, la serpiente no tenía ni idea cuál era el árbol del que no podíamos comer, y sacando mentiras, verdades con mentiras. Muy bueno eso, ok. Bien, los está compartiendo un hermano, es que espérate, por eso es que no me gusta que me interrumpan porque es que se me queda en silencio de verdad el video. Y recuerda que esto lo ven en el YouTube. Pero tu punto está genial, ¿ok? La serpiente no sabía, sí es verdad, la serpiente no sabía de cuál árbol era en el que no podíamos comer. Por eso es que ella le dice que de ese árbol era el que no podían comer. Bien, pero ella sí sabía, la serpiente sí sabía los nombres de los árboles. Ok, bien, pero está bien tu punto, pero no te la paso más, ¿ok? Vale, ok, y perdona, pero es que si no, de verdad. Bien, entonces dice, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno, entonces, ¿qué hizo? Desviar la mirada, ¿a dónde? A que lo enfocara en ese árbol, ¿sí o no? ¿Lo enfocó? ¿Qué hace el enemigo con nosotros a veces? Hacernos que nos enfoquemos en la derrota de la carne, en las debilidades de la carne, ¿sí o no? Es que tú como Dios, tú tener el poder de Dios dentro de ti para decirle a la carne, ¿estás crucificada? No, eso es imposible. ¿Y continuamos comiendo de este árbol a veces? Sí. Bien, son cosas que sencillamente les estoy dando para que entiendan mayormente lo que hizo esta serpiente y lo que aún actualmente puede llegar a ser el enemigo, que él anda siempre como un león rugiente. Bueno, en el 6, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era delicioso a la vista y que era un árbol codiciado para hacerse sabio y perspicaz, tomó de su fruto y lo comió y también dio de ella a su marido con ella y él comió. Entonces los ojos de los dos fueron ¿qué? Abiertos. Es decir, su conciencia perdió su inocencia y supieron que estaban desnudos. Y ataron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Cubiertas. Ok, bien. Entonces, importante entender esto. Bien. Esa palabra abrieron, está en el Strong y dice abrir los sentidos. En el momento en que la gloria de la luz, que es vida de Dios en el hombre, fue quitada, porque eso fue instantáneo. ¿Cuántos creen que ustedes nacen de nuevo instantáneamente? ¿Cuántos creen que en el momento en que el hombre tiene una relación sexual con su esposa y pone su esperma en el ovario, queda inmediatamente la persona embarazada y comienza a gestarse y formarse la vida de ese ser humano dentro? ¿Cierto? Instantáneamente. Quiero hacerles la comparación de instantáneo para que entiendan esto, ¿ok? La muerte fue instantánea, no vino progresivamente. Inmediatamente ellos entraron en el estado de muerte. Pero así también quiero enseñarles a ustedes que cuando usted nace del Espíritu es algo instantáneo. Y luego sí, comienza a formarse en nuestro entendimiento lo que ahora somos a imagen de Cristo. Esto no es algo progresivo que va de pronto de esto. No. Inmediatamente recibe usted la vida que es luz en Cristo Jesús. Inmediatamente. Así como inmediatamente fue su muerte. Por eso inmediatamente ellos, ¿qué hacen? Se miran y se ven desnudos. ¿Qué toma conciencia?
ya no el espíritu, ya no es el espíritu de vida de Dios en ellos que estaba gobernando. ¿Qué toma ahora el poder en ellos? Los sentidos. Todo lo que es su parte, su materia, la parte física humana. Entonces el alma, porque el alma es la que rige el cuerpo, entonces el alma, a través de su mente, es la que comienza a gobernar. Entonces cuando el cuerpo se siente con ganas de esto, con ganas de lo otro, pues lo hace. Por eso tenemos que entender la cruz, que eso lo vamos a ver durante el recorrido que vamos a tener de nuestras 32 clases. Porque ahí sí le doy duro a todo el ser espiritual caído. Si entendemos que Jesucristo se lleva todo nuestro ser espiritual caído, espíritu, alma y cuerpo, y lo destruye, y va abajo y destruye la simiente de corrupta, ustedes van a entender que realmente somos libres absolutamente de todo el estado de muerte y tinieblas en el que nos encontrábamos. Y ese es el objetivo de todas estas clases que voy a estar compartiéndoles a ustedes. Bien, entonces vamos un momentico igualmente a mirar algo muy importante. Ya les dije lo de abrir, ¿no? Sí, ¿cierto? Ya les dije, abrir los sentidos, vino a estar consciente de los sentidos en y de su cuerpo humano. El espíritu de la mente ya comenzó a funcionar en la ausencia de una vida y luz de Dios. Venía a tener su propia fuente de luz y vida. Bien, entonces vamos a entender un poquito acerca de la naturaleza de Satanás y por qué este árbol. ¿Saben que Satanás es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ay, pero usted me dice eso es un árbol. Pero la parte de todo el ser de Satanás vino a tener este conocimiento del bien y del mal. Así como Jesucristo, ¿cuántos creen que Jesucristo es el árbol de vida? ¿Cuántos creen que si ustedes comen y comen y comen y comen y comen y comen y siguen comiendo y continúan comiendo, ustedes van a tener más vida y 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 más vida de Dios? Entonces, si usted se atreve a continuar comiendo de ¿qué va a suceder? Pues sencillamente va a llegar un punto en que usted, aún esto espiritual, puede llegar a caput, a morirse igualmente. Pero bueno, después. Bien, entonces la naturaleza de Satanás, padre de mentiras, homicida desde el principio. En él no puede haber verdad y todo esto porque él fue destituido de la misma gloria de Dios. ¿Cuántos saben de la caída de Satanás? Todos tenemos conocimiento de la caída de Satanás y sabemos que él, siendo un querubín hermoso, igualmente por el pecado, por su rebelión, por querer ser Dios, creador, Dios, él pierde igualmente la gloria de Dios. Bien, eso lo voy a explicar un poco más claro, o sea, más extenso, en un momento. Dice, esa gloria de Dios ya no lo cubre, el resplandor de la gloria de Dios, está muerto en sus delitos y pecados y tiene una mente caída, entenebrecida, torcida y perversa. Caída no es solamente que esté significando que fue tumbado de allá del cielo aquí a la tierra, no. Caída también está significado que ya la mente, que era una mente superior, él era el sello de la perfección de la sabiduría de Dios, cayó. O sea, ya no era esa mente superior, ahora era una mente caída, de pecado, donde habiendo tenido todo el bien de Dios en él y habiendo sido él cubierto de toda la gloria de Dios y siendo él el sello de la perfección de la sabiduría, él decidió por sí mismo concebir en su corazón el mal. ¿Cuándo concibió en su corazón el mal? Cuando pensó ser igual a Dios. Quiero que entendamos algo con respecto al corazón, tanto el corazón de Satanás como al corazón humano, en la parte espiritual. Todos nuestros corazones tienen la capacidad de engendrar la semilla que yo le doy y de concebir
el tipo de semilla que le estoy dando. ¿Dónde comenzó realmente la caída antes de que ella comiera del árbol? Cuando ella le creyó en el corazón a Satanás. ¿Cuándo comenzó a surgir el pecado en el corazón de Satanás? Cuando él comenzó a pensarlo y a declararlo. Y dijo en su corazón. Entonces, el efecto de las palabras de él que estaban siendo sembradas en su propio corazón comenzaron a producir en él algo. ¿Qué era? El mal. Entonces, ¿qué pasó con el bien que había en él? Fue trastocado. Ya el bien no pudo ser en la pureza y la santidad y la verdad y la luz y vida de Dios. Ya era algo contaminado. Por eso es que Isaías nos enseña que a lo bien llamarán mal y a lo mal llamarán bien. El bien que hay en el hombre es un bien trastocado. No es el bien verdadero del único que es bueno y verdadero, que es Dios. Fue trastocado. Eso mismo fue trastocado en el corazón de ella. Amén. Bien. Entonces, vemos ya la naturaleza y vamos todos a Juan 8:44. Es muy hermoso mirar allí que Jesús describe exactamente lo que es Satanás. Pero miren y verán, describe a Satanás, pero describe el corazón de los fariseos. Daba la descripción de lo que era Satanás, pero diciéndole a los fariseos: oigan, ustedes tienen ese mismo corazón que Satanás. Y ese es el corazón que todos nosotros teníamos. Cuando usted comienza a creerse bueno, oiga, usted está meando fuera del pote, porque no había nada bueno en nosotros. Ahora tenemos la verdad que nos lleva a hacer lo bueno, lo correcto, lo verdadero, lo justo de Dios, lo íntegro, la rectitud de Dios. ¿Sí me siguen aquí con esto? Pero antes, no, por favor. ¿Cuántas cosas buenas hemos hecho pero con un doble sentido? Y sigue siendo malo, así la haya hecho usted. ¿Sí se fijan la naturaleza humana del hombre? Entonces, ¿qué hace Jesús? Les dice a ustedes: fariseos, ustedes son como su padre, el diablo. Y esta es una versión que me gusta cómo aparece. Ustedes son la descendencia de una mentalidad ¿qué? Caída. ¿Cómo era la mentalidad de Satanás? Caída. Ya entendimos lo que significaba esto. Y desean probar su diabólica paternidad al desear las cosas malvadas que él hace. Esta mentalidad caída es lo que mata a la humanidad desde el principio. Él ha sido un asesino desde el principio. Esta mentalidad se opone violentamente a la idea de la imagen y semejanza de Dios en forma humana. ¿Qué era lo que le estaban diciendo a ellos? ¿Cómo tú te puedes hacer Dios siendo humano? ¿Cierto o no? Ellos no aceptaron nunca que Él era Dios hecho carne. Pero ¿cómo puedes decir que tu papá es Dios? Ok, entramos a la segunda hora de la clase a su imagen. Bien, entonces esta mentalidad se opone violentamente a la idea de la imagen y semejanza de Dios en forma humana. La mentalidad, diablos, por eso es que usted a veces cuando se encuentra con gente religiosa y usted dice: es que yo soy como Dios, es que yo tengo la simiente incorruptible, es que yo soy de arriba, yo soy ciudadana de arriba, es que hay luz y vida dentro de mí. Los religiosos lo van a comenzar a ver como que, ¿y esta se está creyendo Dios ahora? Los religiosos son los que matan la imagen de Dios en nosotros, haciéndonos creer que es imposible ser como Dios aquí en esta tierra, o ser como su Hijo Jesucristo, quien es Dios hecho carne aquí en la tierra. Cuando la Biblia nos muestra versículo tras versículo de que sí somos como Cristo, y si Cristo es el Dios hecho carne, pues oigan, yo soy como Dios. ¿Cuántas fortalezas no se derrumban
con estas verdades en sus corazones. Muchas. Bien, continuamos. La mentalidad diablos odia la verdad. La mentira es su lenguaje, porque en su naturaleza no hay verdad. Pregunto algo que quiero que ustedes agarren esta revelación en sus corazones. Cuando estábamos en este estado de muerte y de entenebrecimiento, ¿había alguno que pudiera hablar la verdad? ¿Qué hablábamos? Mentira. Necesitamos entender esto desde el punto de vista de que esta simiente ya no pertenece a nosotros. Así que usted se puede armar del valor y siempre hablar la verdad. Ayer cuando venía en el bus, porque ayer llegué de Bogotá, ayer cuando venía en el bus, y creo que era cristiana la señora porque mencionó, ay, gracias Padre, bueno, dijo no sé qué cosa, y le estaba diciendo a su niño, es que no puedes asomarte, no me acuerdo qué fue lo que dijo. Bueno, en tal caso, ¿cuántos nos asustaron con el coco? ¿Cuántos nos engañaron con el niño Jesús? ¿Cuántos no nos han engañado con un pocotón de cosas y nosotros hacemos lo mismo? Pregunta, ¿estaba en usted la verdad de Cristo? No, por eso era fácil decir cualquier clase de mentira, cualquier clase de cosa que pudiera engañar a otra persona. Hermanos, este engaño de esta naturaleza ya fue destruido en nosotros. Y esto es lo que tenemos que entender. Muchas veces decimos, ay, pero Señor, una mentirita así chiquita, no. Usted, cuando dice una mentira, ¿usted a quién está mostrando? ¿Al padre de las mentiras o al que es de la verdad? Sinceramente, padre de la mentira. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestras enseñanzas. Entonces la mentalidad, diablos, odia la verdad. La mentira es su lenguaje porque en su naturaleza no hay verdad. Él es el padre de las mentiras. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. ¿Porque es qué? Mentiroso. Pregunta, ¿reconocemos que éramos mentirosos y que teníamos una naturaleza mentirosa en todos los aspectos de nuestra vida? Sí. Pero cuando tú eres confrontado con esa verdad, ¡guau!, la verdad destruye. Entonces, ¿qué va a suceder ahora en ustedes que son del Espíritu de la verdad? Sencillamente usted va a comenzar a clamarle al Señor, Señor, no quiero tener nada con esa naturaleza de mentira que hubo en mí. Porque es que ya todo fue destruido en la cruz del Calvario. Entonces comienza a edificar, ¿qué? La verdad. Y la verdad comienza a enraizarse hasta llegar a lo más profundo de su ser. Tremendo, ¿verdad? Todos hemos luchado en algún momento con mentiras. Sí, por favor, no nos engañemos. Y peor aún esas mentiras que tienen un doble sentido. Oh my God. Y que estamos manipulando a la persona. ¿Y cómo nos manipulaban los papás nuestros? Si se porta mal, ¿le sale qué? Ok, la bruja o qué sé yo. ¿Sí o no? Intimidación. ¿Y cuántos hemos estado usando la intimidación en algunas cosas? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro hijo, si usted no se porta bien, le voy a pegar? Y nunca lo hace. Bueno, yo sé que muchos no tienen hijos todavía, pero pero han vivido eso con sus padres. Amén. Bien, entonces cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el diablo es padre de las mentiras. Esa palabra diablos, quiero que es una palabra muy interesante. Es una palabra muy interesante. La palabra diablo tiene dos componentes. Día, que significa por otra vez, y vayo, que significa rajar. Entonces, en la mente, en la mente caída, el diablo tiene una mente caída. Por eso nosotros teníamos la mente ¿de quién? Del diablo. Una mente ¿qué? Caída. ¿Por qué? Porque comimos de lo mismo que él comió. De ahí que
comenzamos a tener una fuente de muerte. ¿Cuál era nuestro estado? Muerte. Tinieblas. Eso era lo que nuestro estado era. Fue arrojado o cayó a una mente inferior. Ya él no iba a poder pensar, no podía pensar desde la fuente de vida de Dios, sino ahora pensaba desde su propia fuente. ¿Y cuál era la fuente de Satanás en sí mismo? ¿Cuál es la fuente de Satanás en sí mismo? Muerte. ¿Y qué más? Tinieblas. Diferente, totalmente diferente a lo que teníamos en Dios. Amén. Bien, vamos todos a Romanos 3:23. Y dos cosas que quiero que entiendan aquí. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos saben que Satanás tuvo una muerte espiritual también? Nunca lo habían visto así, ¿no? Ni yo tampoco, no se preocupe. Pero el Señor me enseñó que eso mismo que es aplicado ahora para nosotros, en Él ya había sido aplicado. La paga del pecado fue muerte para Satanás. La paga del pecado produjo en Satanás una mente caída. Esa vestidura de resplandor, de gloria. Cuando ustedes leen, Dios mío, las vestiduras de este querubín eran hermosas, por favor. Usted se da cuenta que él también se le fue quitado todo, porque la fuente ya no era de la vida de Dios, era su propia fuente en la que él mismo había creado. Teniendo el bien, quiso el mal y vino a ser una sola semilla, porque él produjo en su propio corazón lo mismo. El bien que ya estaba, pero lo trastocó y lo transformó y lo llevó igualmente al mal. Entonces, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué clase de mente es la de Satanás? Es una mente entenebrecida donde reina la muerte. Ya les expliqué lo que fue destituido. Esta palabra destituir, que aparece ahí en la Reina Valera, a mí me gusta la Reina Valera y la leo. Y me gusta comparar la Reina Valera con otras, con la Nueva Traducción Viviente. Con todas. Mi guía es normalmente esta. Pero sé que hay otras que tienen una muy buena interpretación y la uso. Pero siempre vuelvo otra vez a la Reina Valera. Y me gusta esta palabra de la Reina Valera, la palabra destituir. Y vamos a mirar qué significa. Destituir significa separar a alguien. Oigan bien, separar a alguien del cargo que ejerce. O privar a alguien de algo. ¿De qué fue privado el hombre? O en este caso, ¿de qué fue privado Satanás? ¿De qué fue privado? ¿De qué fue quitado? De la gloria. ¿Qué es gloria? Gloria es luz y vida, o sea, resplandor. ¿Me siguen aquí, verdad? Entonces, a él se le fue quitado esto. A nosotros también se nos fue quitado. Porque él sabía que si comíamos del árbol de él, de su corazón, igualmente tendríamos un corazón entenebrecido con una mente caída, a oscuras. Amén. Entonces, dice, otro significado es rebajar o hacer inferior. Ya él no iba a ser el querubín que fue antes de su caída. Ya iba a tener ¿qué? Una mente rebajada, una mente inferior. Y cuando estamos hablando de mente inferior no significa que era un retrasado mental. Cuando estamos hablando de mente inferior es que esa mente de sabiduría de Dios ya no estaba en él. Igual que con el hombre, ya no estaba en nosotros la sabiduría que producía la fuente de vida de Dios en nosotros. Así también sucedió con él. Por eso él vino a ver todas las cosas desde su propia sabiduría, en el conocimiento de eso que había ya en su corazón, el bien y el mal. ¿Cuántos creen que hay hombres brillantes en cuanto a su parte de su mente? ¿Cierto? Einstein, hay muchos hombres. Si tú lees, wow, hay gente que nace superdotados y toda la cuestión. Pero quiero decirles algo. Todo lo que tiene que ver con la sabiduría
humana con la sabiduría del mundo, todos los inventos que el hombre pueda llegar a hacer, toda la ciencia que se va a estar aumentando y que la seguimos viendo, Dios mío, que es impresionante cómo ha crecido la sabiduría del hombre, la ciencia, etc. Voy a decirles algo, todo esto viene de aquí. Y todo va a producir una ambivalencia y una dualidad. La sabiduría del mundo puede ser muy interesante y brillante a los ojos del mundo, pero para Dios es una sabiduría necia y vana. Usted me dice, pastora, que todas las personas que hacen inventos y que tienen esto y que tienen... Sí, Señor, porque están bajo ¿qué? Bajo este árbol. No están bajo el árbol de vida, que es el que nos da la sabiduría perfecta de Dios. Respiren hondo. O sea que todo lo que hagamos en nuestra propia sabiduría, para Dios es vano. Es necio. Cuando leemos creo que está en 2 Corintios, que él compara, creo que eso lo hacemos en una de las clases, no me acuerdo ahora mismo, habla acerca de esa sabiduría y él habla claramente que la sabiduría de la humanidad, la sabiduría del hombre es una sabiduría totalmente opuesta a la sabiduría de Dios. Nunca puede llegar a ser humano, a ser igual a la de Dios, porque está bajo el estado de muerte que le causó el conocimiento del bien y del mal. Pero cuando estamos en Cristo, wow, las soluciones son diferentes. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted está necesitado de plata? Va a un banco y hace un crédito. O se va para un gota a gota. O va y le pide a la persona cercana, amiga suya o su papá, si tiene dinero. ¿Qué hace? ¿Qué recurso toma? Los recursos de afuera. ¿Esa es la sabiduría de quién? Del mundo. Pero ¿cuál es la sabiduría de Dios? Orar. Señor, tú eres el Dios de los imposibles. Señor, tú eres el Dios que tú me dices que tú eres mi proveedor. Señor, tú eres el Dios que dijiste que ya yo no tendré necesidad de nada porque tú suples todas mis necesidades. Entonces, si Él suple todas mis necesidades, ¿tiene usted necesidad de algo? ¿Sí se fijan lo diferente que es la sabiduría del mundo? Porque es que la sabiduría del mundo va a buscar los recursos del mundo, pero la sabiduría de Dios en nosotros va a buscar los recursos divinos de la riqueza de gloria que hay en nosotros. Dos cosas muy diferentes. Y así queremos solucionarlo todo, sin buscar a Dios. Primero, con eso no estoy diciendo que el hacerse un crédito sea pecado, pues, si usted... Dios tiene su trato para con cada uno de manera diferente. Yo me he plantado en la fe de saber que yo no me tengo que endeudar por nada. Ahí llega mi fe, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque mi corazón ha desarrollado una confianza total de mi Dios, que es más que suficiente, mi proveedor, mi pastor, el que es mi proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Conozco los nombres y el que está en ese nombre, que es Jesucristo. Y yo estoy en ese nombre. ¿Cuántos están en el nombre del proveedor? Jireh, Shaddai, Pastor. ¿Sí se mira ahí? ¿O se mira todavía en lo que el enemigo le quiere hacer que se mire? Bueno, continuamos. ¿Entendieron eso de la mente caída? Bien. Entonces, miremos ahora, Pablo nos habla acerca de la mente entenebrecida o caída. Efesios 4:18, esta lo hice de la Nueva Traducción Viviente. Dice, tienen la mente llena ¿de qué? De oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Saben qué? Ya nosotros no estamos ahí. Cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Pregunta con sinceridad, no me la conteste, contéstela en su corazón. Aquí vemos un cuadro, ¿verdad? De una mente llena de oscuridad, ¿verdad? Vagan lejos de la vida que Dios ofrece
porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Saben ustedes? Cuando yo miro este cuadro, muchas veces en mi vida cristiana, siendo cristiana, me he visto en este cuadro. Y hoy pregunto, ¿por qué nos miramos en este cuadro? Si ya mi mente no es una mente llena de oscuridad, sino llena de la luz que es vida de Dios. ¿Por qué veo que como que vago lejos de la vida de Dios? Como que en vez de estar buscando a Dios y los recursos de las riquezas de gloria de Dios, lo que hago es buscar los recursos de esta sabiduría que no me lleva para nada. Me tengo que arrepentir. Y arrepentir no es la palabra, Señor, me arrepiento. ¡Ay! No, es cambie su manera de pensar. Si usted ve este cuadro de este versículo en usted, diga, Señor, pero tú me dijiste que ya yo soy una nueva naturaleza. Señor, tú me dijiste que ya yo tengo la mente de Cristo. Señor, tú me dijiste que ya tengo una fuente de luz y vida. Señor, tú me dijiste que tengo en mí todas las riquezas de la gloria de Dios. Entonces, Señor, me arrepiento y cambio mi manera de pensar. Tumbo lo que no es, o lo que era, perdón, lo que era en mí, para venir a ser lo que es de Él en mí. ¿Qué establezco? Una fortaleza de la verdad. ¿En dónde? Aquí. ¿Qué tenemos aquí? Yelmo de la ¿qué? De la salvación. ¿Qué hay aquí en nuestra cabeza? Yelmo de la salvación. ¿Y qué es salvación? No significa liberación, libertad, sanidad, prosperidad. ¿Cuál me falta? Luz, vida, todo. Bueno. ¿Y en dónde está? Aquí. ¿Dónde me lo coloco? Aquí. Ay, ¿estamos tomando fortalezas? ¿Estamos tomando fortalezas? Sí. Tenemos que confrontarnos a los pensamientos contrarios de la palabra de Dios en nosotros. Cuando el Espíritu Santo me comienza a redarguir y cuando el Espíritu Santo me comienza a decir a mí cosas como, ¿por qué tienes que pensar así? Si tienes mi palabra, tienes mi luz, tienes mi vida, tienes todo lo mío dentro de ti, ¿por qué no comienzas a actuar en aquello de lo que ya eres en mí? ¿Cuántas veces hemos actuado de acuerdo a este cuadro que hemos visto aquí? Entonces, arrepiéntase. Esto es, comience a cambiar su manera de pensar. Comience a hablar con el Espíritu Santo. Dependa del Espíritu Santo. Bien, continuamos. Mente iluminada, mente en oscuridad. Esa era la mente del hombre cuando tenía la fuente de vida en él. La mente de Dios en Adán era perfecta, pero después de la caída vino a ser una mente distorsionada. ¿Basada en qué? Basada en el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era el estado en que nos llevó ese árbol? Un estado de muerte y de entenebrecimiento. ¿Amén? Entonces vamos a mirar las consecuencias de la caída. Recuerden que les voy a regalar las diapositivas. Mente, las consecuencias de la caída. Cuando el ser humano cayó, la imagen permaneció, esto es su espíritu, todo lo en él estaba, nunca fue quitado nada, en el espíritu no fue quitado, lo que fue quitada fue la vida de Dios en el espíritu, el alma continuó teniendo una mente y continuó teniendo un cuerpo, un cerebro, todo, absolutamente todo. Bien. Las consecuencias fueron muchas. La maldición de Eva sería que multiplicaría en gran manera los dolores al parir. Luego también la maldición de Adán. Dice que la tierra fue maldita a causa de su pecado, a causa de su caída. Y con dolor comería de ella todos los días de su vida. Espinos cardos producirán con el sudor de su rostro. Comerán el pan hasta que vuelvan a la tierra porque polvo eres, el polvo volverás. Y bueno, y no voy a hablar de todas las maldiciones.
Porque una de las cosas que necesitamos entender es que si ya no estoy yo en este árbol y ya no tengo nada de esta naturaleza, y si mi papá ya no es el diablo y la mente caída del diablo, entonces si mi papá es la luz y vida, yo necesito entender que yo no tengo por qué tener maldiciones. Con eso no estoy diciendo que sea malo ir a un congreso. El problema con esos congresos, o la mayoría de las veces de lo que sucede, porque yo sé, yo he asistido a esos congresos y yo sé lo que estoy hablando. Una de las cosas que he aprendido y entendido es que el enemigo sí nos ha engañado con respecto a ciertas maldiciones ancestrales o de nuestros padres, en las que nos hace ver que todavía esa maldición está ahí porque es que eso es una maldición ancestral. Pero si ahora mi genética viene de una nueva simiente incorruptible, yo no puedo estar en esta corrupta. Y lo que hago es, sí, destruyo la maldición, claro que sí, pero diciéndole al diablo la verdad. Ya no pertenezco a este árbol. Por lo tanto, no hay maldición que pueda estar en mí. Yo soy de una nueva simiente. ¿Me siguen aquí? Y no es malo ir a esos lugares. Pero el problema es que tú no puedes volver otra vez y volver otra vez y volver otra vez y hacer lo mismo. Porque entonces no creíste la primera. Pero si te enseñan en el seminario, oye, ya no tienes por qué repetir la historia de tu mamá, ya no tienes por qué repetir la historia de tu abuelo, oye, no tienes por qué repetir la historia. Es que desde el primer Adán yo no tengo por qué repetir la historia de la humanidad. Porque yo tengo una simiente incorruptible en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos están contentos por eso? Y estamos luchando y estamos batallando todo el tiempo, que la maldición de este, que la maldición del otro, que esto, que no sé. Es verdad que los pecados sí tienen consecuencias, pero resulta que la consecuencia de todos mis pecados fue llevada en la cruz del Calvario. ¿Y qué sucede cuando me arrepiento? Que es cambiar de mi manera de pensar. ¿Qué va a suceder cuando yo me arrepiento y cambio mi manera de pensar? Voy a verme en Él. Voy a verme en su justicia, voy a verme en su obediencia. Entonces puedo decir, wow, sí Señor, es verdad, estuve haciendo esto está incorrecto, Señor, ha habido consecuencias, sí Señor. Una persona que está fornicando, un cristiano que está fornicando y deja embarazada a la chica, hubo unas consecuencias. Pero si esa persona se arrepienta, bueno, ahí le quedó el fruto. Pero el fruto, gloria a Dios, Dios trae todas las cosas para bien a nuestras vidas. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ¿se puede cambiar las consecuencias? ¿Acaso no fueron cambiadas de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz? Entonces sí podemos entender que aún las cosas malas que nos puedan estar sucediendo pueden cambiar. Y si usted ha sido un fornicario, si usted ha sido cualquier cosa que en su carne ha sido más poderoso en usted, hoy le digo, toda consecuencia, oiga, fue pagada en la cruz. Es solamente que ahora cambie su manera de pensar para que usted no vaya a cosechar lo que usted está sembrando, sino que ahora pueda sembrar la semilla de vida para que coseche vida de Dios en usted. Amén. Bien, entonces Adán, una raza en Adán, toda la raza humana vino del primer Adán. Entonces todos estábamos aquí en este árbol, todos veníamos con ese mismo estado. El primer Adán, todo el linaje de la humanidad viene ¿de dónde? Del primer Adán. Todos tenían la naturaleza caída. ¿Todos tenían una fuente de muerte, de entenebrecimiento? ¿Sí o no? ¿Todos? ¿Estábamos todos en el primer Adán? ¿O es que hay alguno que no ha nacido de mujer? Porque si usted no ha nacido de mujer, sino que usted es una máquina, entonces usted no es un ser humano, así de sencillo. Y tenemos que comenzar a especificar los nacidos de mujer. Porque ya van a haber humanos que no, supuestamente van a ser humanos, pero realmente no van a ser humanos. Vida artificial, inseminaciones artificiales, ya no necesitarán el cromosoma del hombre para que le dé vida al óvulo, porque ellos mismos crearán un cromosoma artificial que le dé vida a un óvulo artificial. ¡Wow! Esto es tremendo. Solo los nacidos de mujer, amén, son los que van a tener salvación. El resto de ellos no pueden, ellos no tendrán un alma, vivirán
no sé qué decir, pero sí les puedo asegurar que es al ser humano, a los que venimos del primer Adán, a los que somos, que nacemos de un semen de un hombre y de un útero de una mujer. ¿Bien? Cuando yo enseño esto y les digo a ustedes estas cosas es porque la ciencia se ha aumentado. El otro día vi un tráiler de una película, un corto de una película que me impresionó. Voy a ver si se los mando, si me acuerdo. Ay, Dios mío, hay varias cosas que quiero mandarles. Pero me impresionó porque es una película donde se muestra lo que les acabo de decir. El semen no era de él, pero ellos querían tener un hijo. Entonces, hicieron un semen artificial y lo pusieron en un huevo, con todas las cuestiones de un útero como tal para poder, para que ese huevo, esa semilla artificial pudiera crecer en ese huevo. Y sí, realmente un huevo. Y luego comienzan a darse cuenta de una serie de cosas y bueno, qué sé yo. Pero a eso ha llegado la ciencia. Si lo quiero de ojos azules, mono, o sea, blanco, moreno, con una inteligencia superior. ¿Sabiduría de qué? Diga, sabiduría humana. Y esa es vana y no sirve para nada delante de la sabiduría de Dios. Y es opuesta a los planes de Dios. Así de sencillo. Bien, entonces, una raza en Adán, toda la raza humana vino del primer Adán. ¿Entendieron a eso? Toda la raza vino del primer Adán, ¿verdad? Por eso es que venían todas esas cosas ancestrales, por eso es que venía una genética deformada. Ahora de pronto, bueno, no, sigamos porque si no entonces... Ok, el estado espiritual fue de una naturaleza caída, esto es del primer Adán. O naturaleza espiritual de pecado o pecaminosa. Simiente corrupta, naturaleza corrupta, hombre viejo, hombre de pecado. Estos son sinónimos que usan muchas de las traducciones de la Biblia, especialmente la Reina Valera le llama viejo hombre. Igualmente, simiente corrupta, lo dice la Reina Valera también cuando Pedro se refiere a que ya no pertenecemos a una simiente corrupta, sino incorrupta, y eso lo vamos a estar mirando en diferentes ocasiones. Entonces, toda la humanidad o descendencia venía del primer Adán y sufre las consecuencias de una simiente corrupta. Bien, miremos lo que sucedió con el primer Adán. Y como nosotros estábamos, diga, lo que yo fui del primer Adán. Diga, lo que yo fui del primer Adán. Miren y verán todo lo que sucedió con el primer Adán. Vamos a leerlos todos. ¿Por el primer Adán qué? ¿Por el primer Adán qué? Reinó la muerte. ¿Por el primer Adán vino qué? La condenación. Por la desobediencia del primer Adán fuimos qué? Constituidos ¿qué? Pecadores. Adán por el pecado se convirtió, llegó a ser un alma viviente. Y luego dice, venimos a ser de la tierra, terrenales traídos, y traíamos ¿qué? La imagen del terrenal. Por eso nos parecíamos aún en la genética a nuestros padres. A nuestros padres. La ciencia, la medicina, la ciencia médica habla acerca de patologías que vienen por nuestros padres, de una genética de nuestros padres. Pero es muy interesante mirar que ahora hay una ciencia que se llama epigenética que habla acerca de que eso no es posible, sino que viene del ambiente en que la persona se crezca. Es bien interesante mirar las dos comparaciones. De todas maneras, cualquiera de ellas, oigan bien, tanto la ciencia médica como la ciencia epigenética, oigan bien, todas están basadas en esto, en la sabiduría del mundo. Por lo tanto, ninguna es perfecta. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Contéstenme, rápido. ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién es? ¿Cómo? Jesucristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se hizo carne. Entonces, en la sabiduría de Él, nada de esto tengo yo. Entonces, la epigenética me puede dar una idea buena, sí, placebo, nocebo,
sea, tener pensamientos buenos para declarar cosas buenas, o sea, el hablar positivo de la nueva era. Todo eso es verdad. Pero ¿saben qué? Continúan en este estado. Continúan en este estado porque es del corazón. Y si el corazón tiene una fuente de muerte, va a llegar un punto en que de todas maneras ellos están muertos en sus delitos y pecados y nunca producirán la vida de Dios. Entonces, si Él es la sabiduría de Dios, lo que Él hizo en la cruz me está hablando acerca de una obra perfecta. Ninguna otra ciencia puede decirme lo contrario, porque todas son imperfectas, incompletas, parcialmente verdaderas. Y cuando hay una parcialidad en la verdad, es mentira, porque la verdad tiene que ser completa, tiene que ser perfecta. ¿Me siguieron aquí? Es importante que entendamos esto. Se levantarán muchas ciencias y muchas cosas mayores, aún entre los mismos cristianos, que apostatarán de la fe. Porque abrazarán la sabiduría humana y se pensarán más sabios que Dios. Continuamos. Entonces todo esto viene del primer Adán. Bien. La promesa, tercer punto. Vamos entonces a nuestro tercer punto. En un ratito ya salimos a descanso, ya en un ratito para que allá hay café arriba en la cafetería, hay tinto, hay papas rellenas, hay empanadas, hay arepas con huevo, mejor dicho. Ok. Ok. Y a buenos precios. Tuve que subir algunas cosas porque ya me las subieron también, pero bueno, el café ha subido. Todo ha subido. Ustedes saben cómo estamos, pero gloria a Dios porque tenemos la economía no de aquí abajo, sino la de arriba. Amén. Bien, entonces la promesa de la simiente, linaje o descendencia. El punto A dice simiente de la mujer. Génesis 3:15. Génesis 3:15 es el versículo más poderoso después de la caída, porque es el versículo que profetiza la llegada de un Dios hecho carne, Jesucristo, que aplastaría esta mente caída del diablo que teníamos en nosotros. Porque recuerde que nosotros adquirimos todo lo de ¿qué? Lo del diablo. ¿Por qué? Porque la simiente era de él. ¿Había algo bueno en nosotros? No. Y tenemos que ver totalmente la verdad de quiénes éramos. Cuando entendemos la verdad de quiénes éramos, que realmente nada bueno tenemos en nosotros, estábamos muertos, por más de que hiciéramos cosas buenas, de todas maneras continuábamos muertos, etcétera, etcétera. Entender esa verdad completa y total de lo que fuimos en el primer Adán es muy importante, porque la verdad a medias es mentira. Entonces, si yo creo un poquito, sí, yo soy a veces mala, pero yo soy buena. ¿La religión no nos ha hecho pensar eso? ¿Sí o no? Sinceros con ustedes mismos. Pero realmente no había nada bueno en nosotros. Pero Dios hace una promesa a la humanidad. Dios se la dice a la serpiente, pero también nos está diciendo, oye, ese tipo de mente caída que tú tenías, mi hijo, el Dios hecho carne, él tiene el poder en la verdad, en la vida que es luz, de destruir todo lo que viene de las tinieblas, todo lo que viene de la maldad, todo lo que viene de la oscuridad, todo lo que viene de la muerte. Entonces tú comienzas a apreciar la cruz. Tú comienzas a entender la cruz. Tú comienzas a decir, wow, aquí estuve yo con Él y aquí continúo yo en Él, muerta al pecado. Pero en el poder de la resurrección estoy viva para Dios. Gloria a Dios. Ya esto, mi carne de pecado ya fue llevada, pero ya no me gana porque sigue crucificada.
¿Amén? Bien, entonces, me gusta. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad, hostilidad abierta, entre tú y la mujer. Aquí le está hablando ¿a quién? A la serpiente. ¿Qué fue lo que adquirió el hombre? La mente caída ¿de quién? De la serpiente, ¿vale? Y entre tu simiente, o sea, la descendencia del primer Adán y su simiente. Por eso es que va a llegar un punto, oigan bien, en el mundo va a llegar un punto en donde habrá, oigan bien, habrá una característica muy especial de los que somos de la simiente de la mujer, que es en Cristo Jesús, a los que son de la simiente de Satanás. Recuerde, venga para acá rápido, rápido, que el Señor me mostró algo. Ok, simiente de la serpiente, simiente de la mujer, Cristo Jesús. La descendencia de Satanás, la descendencia de la mujer. Sabiduría del mundo, sabiduría de Dios. Hay una diferencia y una oposición grande. Ella es fuente de muerte y de tinieblas. En la simiente de la mujer yo soy fuente de luz y de vida. Ellas dos se oponen. Ahora, les voy a decir algo. Cuando el mundo vea, ¿no cree que debe de ver una diferencia completa y total entre este y yo? ¿Por qué cree que nos van a perseguir? Porque nosotros no somos como ellos, ni tenemos el estado de muerte de ellos. Nosotros sabemos quiénes somos en Dios, quién es la simiente de la mujer, y esa simiente de la mujer nos ha dado ahora el poder a nosotros para aplastar la cabeza de ella. ¡Wow! ¡Wow! Gracias. ¿Se sienten todos cómodos con el clima del salón? ¿Sí? ¿También? Ok, bien. Ok. Entonces dice, entre tu simiente, descendencia y su simiente, él mortalmente herirá tu cabeza y solo le herirás en el calcañar. O sea, la serpiente le heriría en el calcañar. Bien. Me gusta esta serpiente. ¿Cuántos de ustedes han oído de visiones, o quizás alguna vez ha oído o ha visto una visión en una persona humana que tiene una cabeza de serpiente? ¿Cuántos han visto cuerpos de serpiente en una persona? Aún de diferentes animales. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Porque es que esta simiente que obtuvimos de esta serpiente es animal. Terrenal y diabólica. Así lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué la cabeza? Cuénteme, ¿por qué la cabeza? Piensen esto, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué él dice que la cabeza? Cierta manera en mi vida. ¿Qué más? Autoridad. ¿Quién dijo? Tú, autoridad. Autoridad, porque la cabeza simboliza autoridad. Ya ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, ¿por qué la cabeza? Entonces vamos a mirar el significado de lo que es cabeza. De lo que es cabeza. Quiero decirle, antes de que entremos a leer esto un momentico, quiero decirles que cuando tú lees en un diccionario, bueno, no lo traje el diccionario, yo tengo un diccionario Larousse de los viejos, de 1994, 94 o 90, bueno, es así de gordote, sí, así de gordote, no es muy grande, pero es gordote. Cuando tú buscas las palabras en ese diccionario Larousse, que fue uno de los más famosos en el tiempo mío, en mi época, yo sé que ninguno es de mi época, sí, de pronto no, ninguno no. Ok, no, creo que no. En el significado, daban el significado, algunas veces daban el antónimo, ponían AT o ponían SIN, que es sinónimos, pero también ponían figurado.
¿Qué significa un significado figurado? Significa que me están hablando, por ejemplo, de cabeza, ¿okay? No de esta cabeza, sino me están dando el significado figurado, como en el caso que acaba de decir mi hermana, de que es que cabeza es autoridad. ¿Sí me entienden? Entonces, es importante entender la cabeza de la serpiente, por qué había que darle el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, por qué fue destruida esa cabeza una vez y para siempre, nunca más estará la mente caída en nosotros. No están emocionados por eso, pero hay que creerlo. Y cuando pensamos como la mente caída, tenemos que decirle a la mente, ya tú no perteneces a esa raza, tú estás en una nueva. Entonces, cabeza es la parte superior del cuerpo del ser humano. Contiene el cerebro, boca, diversos órganos sensoriales vinculados a la visión, el olfato, la audición. Este es el normal, ¿ok? Este no es el figurado, este es el normal. Y el gusto, el centro nervioso. También se encuentra la mente caída, donde está el entendimiento. La cabeza es como la raíz y el origen, como la causa de la vida, desde donde se gobierna todo el cuerpo. Tú sin cabeza no puedes pensar. ¿Correcto? Sin cabeza, estás descabezado. Bien, ¿qué es lo que representa en el figurado? En el figurado está representando autoridad. Así se puede decir que un rey es cabeza de su pueblo. ¿Cristo es cabeza suya? ¿Cristo es la cabeza de la iglesia? Sí, es el que está superior a todos nosotros. Bien, continuamos. En la mente caída reinaba la muerte dada por el pecado. Por eso era necesario que Jesús le diera el golpe mortal al reinado, a la autoridad. ¿Qué era lo que reinaba sobre nosotros? La muerte por el pecado. Vamos ahorita a ver algunos versículos para que ustedes se den cuenta que lo que reinaba sobre esta mente caída era la muerte. ¿Resultado de qué? Del pecado, de tener una naturaleza, pero que reinaba la ausencia de la vida de Dios. Por eso no podíamos tener vida de Dios en nosotros, porque la muerte era la que reinaba. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Darle el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Bien, por eso es necesario que Jesús le diera el golpe mortal. Cabeza también significa el punto más alto de algo. La cabeza del alfiler, el punto más alto del alfiler. En la cabeza, la mente caída, todo el punto más alto, ¿para qué? Gobernara todo mi cuerpo. Por eso es que la mente gobierna todo. ¿Correcto? ¿Sí o no? Bien, no les voy a dar una enseñanza de anatomía porque no estamos para eso ahora. Bien, entonces, una cabeza... perdón, antes de... wait one second... Ok, sensoriales, cabeza, cabeza. Si la cabeza es la que nutre y si la mente caída era la que tenía la fuente de muerte, ¿qué estaba nutriendo entonces nuestra cabeza y todo nuestro ser? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con qué estábamos siendo nutridos? Con la muerte. ¿Y con qué? Con las tinieblas. ¿Correcto? Entonces, ¿le tuvo que dar el golpe mortal a la cabeza a la serpiente? Sí. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Abran los ojos. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Que aplastaría su simiente, la simiente de la mujer, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, Cristo Jesús, Dios hecho carne, aplastaría. El único que hubiera podido hacerlo. Porque Él nació ¿de qué? De la semilla de arriba, de la semilla incorruptible, de la semilla de vida eterna. Por eso Él podía aplastar lo corrupto, lo vano, las tinieblas, la muerte, porque Él es la simiente incorruptible de vida. Bien hermoso. Entonces, si la cabeza es la que nutre, el entendimiento de la mente caída era lo que nutría, las tinieblas, la muerte, todo esto era lo que nutría todos nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, ¿vale? Nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras emociones. En la cabeza también se encuentra la lengua, estaba gobernada ¿por qué? Por la mente del espíritu en nuestro corazón. Por eso es que dice que del corazón habla ¿qué? La boca. Y todo, oigan bien,
somos tan intrínsecamente perfectos, tan intrínsecamente complejos, tan intrínsecamente una unidad, que todo lo que había en el corazón caído, en el corazón de piedra, todo, absolutamente todo venía en el espíritu de la mente del corazón, venía aquí para este lugar y gobernaba esto. Conocimiento del bien y del mal. Por eso que no podíamos hacer cosas buenas o cosas malas. Bien, otra cosa importante en entender esto, a ver, es en la cabeza donde se encuentra la lengua gobernada por la mente caída, donde se encuentra, volvamos un minuto a mirar algo, debajo de la lengua de la serpiente que se encuentra, el veneno. ¿Cuánto veneno había? ¿Cuánto veneno hablábamos? No. Estamos confrontándonos con la mente caída, lo que había en la mente caída, ¿verdad? Hemos entendido que la mente caída es la mente de la serpiente. Esto es del diablo, ¿correcto? Si en la cabeza estaba la lengua de la serpiente, y dice la palabra de Dios que nosotros teníamos que veneno debajo de ella, ¿cuántas cosas venenosas no hablábamos? ¿Sí entienden el por qué él tuvo que destruir la cabeza de la serpiente? Porque es que aquí están todos los 5 sentidos. Absolutamente los 5 sentidos se encuentran acá. Todo estaba allí. Tenía que ser todo, absolutamente todo lo que gobernaba aquí, que gobernaba nuestro cuerpo, ser totalmente destruido. Aún el veneno de la serpiente debajo de usted, debajo de su lengua. Eso era lo que usted hablaba. Eso es lo que usted hablaba. Eso es lo que usted decía. Palabras de vida y de muerte hablaba. Usted era una fuente de agua salada y de agua dulce. Tenemos que reconocer esto. Pero ahora es una fuente de verdad. Ahora es una fuente de vida. Ahora puedo hablar vida y ver la vida de Dios. Cómo se manifiesta cuando la hablo. Importante entender lo que hay en la mente caída, lo que tenía la mente caída en esa cabeza, porque eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Bien, ¿cuántos minutos faltan? Ok, 3, bien. Entonces, vamos a ir a descanso. Tenemos 20 minutos. La puerta se abre, ¿tienes que abrir la puerta? Ok, Hortica. Bien.